Empezamos a grabar la clase. Bueno, en esta clase, en esta cuarta clase, vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en la anterior. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los identities? Terminamos en eso, vimos varias cosas, ¿no? Pero terminamos en los autonuméricos. Bueno, un objeto que ustedes también pueden crear en la base de datos a nivel transact SQL es lo que se llama secuencia. Básicamente la secuencia, a diferencia del identity, es un objeto que reside en la base de datos y no en la tabla. O sea, ¿qué quiere decir en la base de datos? Que ese objeto nosotros vamos a poderlo reutilizar para muchas tablas, ¿sí? Esperen un cachito que estoy sin batería y no quiero que tengamos ningún problema. A ver, ahí estamos con batería. ¿Sí? Entonces te decía, el objeto secuencia básicamente es un objeto que vamos a crear en la base de datos y lo vamos a poder reutilizar para n tablas. ¿Cuál es, digamos, su sintaxis del objeto secuencia? Creamos la secuencia, esquema como cualquier objeto y nombre, digamos, de secuencia, y después le podemos poner diferentes atributos o parámetros a este objeto. Entre ellos es qué tipo de datos va a tener, de qué valor va a empezar, cómo va a ser su incremento, cuál va a ser su valor mínimo, si va a tener un valor máximo, si va a tener un ciclo. O sea, ¿qué quiere decir un ciclo? Supongamos que esto va de 0 a 100 y cuando llega a 100 empieza en 0 de vuelta. Y si va a mantener valores en caché. Básicamente, ¿para qué mantener valores en caché? Porque es como que tengo precargados algunos valores en memoria para que la operación sea más eficiente, ¿sí? Bueno, este objeto secuencia es soportado a partir de SQL 2012 en adelante. Siempre cuando yo digo la versión es de esa versión para adelante, ¿sí? Y es muy sencillo de usar, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a agarrar por acá y nos vamos a crear una secuencia, llamada orders ID del tipo entero, donde su mínimo valor es 1, donde no va a tener máximo valor y donde va a ser y va a empezar desde el número 1. ¿Cómo pedimos el valor de la secuencia? Esto no es como es parecido a una identity, pero la identity es para la tabla nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo pedimos el valor de la secuencia? Bueno, muy sencillo. Hacemos un select, por ejemplo, a algo, ¿sí? Este next order ID, ¿sí? Y esto va a ser igual al próximo valor de la secuencia. ¿Se entiende? Entonces, si yo ejecuto esto, me va a dar 1. Si lo vuelvo a ejecutar, me va a dar 2 y así sucesivamente. Y lo podría asignar a una variable si yo quisiera. Si quiero modificar esa secuencia, por ejemplo, que ahora al cambiarle cualquier atributo, yo por ejemplo acá lo que le voy a cambiar es que empiece en el 20, simplemente hago un alter de la secuencia y le digo que en este caso restate el valor a 20. ¿Sí? Entonces, modificamos la secuencia, hacemos de vuelta el select con el next value force, ¿sí? de la secuencia. Y ahora empezamos con el 20. Ven 20, 21, 22, 23. Como todos estos objetos, al igual que los identity, no mantienen el número consecutivo si hay un rollback en la transacción. Ese concepto es el mismo para todos estos objetos. Entonces, si yo hago una transacción, ven, emulo una transacción cualquiera, pido un número de secuencia, ven que me dice 24, hago el rollback, que porque no lo usé, digamos, pero yo se lo pedí a la que me dio ticket, se lo pedí, y vuelvo a pedir el número de secuencia, esto me va a dar 25. Es igual que los identity. Por eso, todos estos objetos artificiales, lo que llaman claves artificiales, no se las puede usar para ponerla como número de factura en ningún caso. Como es un número interno, la verdad que no me debería importar si hay saltos en esa numeración. Una de las cosas que sí se puede hacer con secuencia también es que vaya de forma negativa, o sea, de adelante hacia atrás. Por ejemplo, acá yo voy a crear una secuencia nueva y le voy a decir que empiece en 0, pero que su incremento sea de -1. Entonces, si yo ejecuto esto y empiezo a pedir la secuencia,
¿Ven? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Pueden hacer este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cómo implemento la secuencia en una tabla? ¿Y cuál es la ventaja de tener una secuencia versus un autonumérico? Vamos a verlo. Vamos a agarrar y crear una secuencia, por ejemplo, llamada número, con un mínimo y un no máximo value, ¿sí? O sea, parecida a la que hicimos hace un ratito. Todos los que trabajaron con autonuméricos, los identity, sabrán que les han generado algunas complicaciones, ¿no? ¿Cuál es la mayor complicación que tienen los autonuméricos? Cuando a veces quieren hacer un insert sobre la tabla, ¿no? Que les da un error y dicen, si vienen, por ejemplo, con ese dato de otra tabla y lo quieren pegar en la tabla que tiene la identity, le tienen que poner una instrucción que es set identity insert on bla, 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 bla. Esa es una de las situaciones. Pero también hay otras situaciones donde los identity nos han traído una que otro dolor de cabeza. A diferencia de los identity, la secuencia va a funcionar bastante diferente. Por ejemplo, yo acá voy a crear una tabla, por ejemplo, facturas, lo que fuere, ¿sí? Y este ID, que es del tipo entero, que en mi modelo viejo o anterior a SQL 2012 hubiese puesto entero identity, acá le voy a decir que el campo default, ¿ven? Pongo un ID, le digo que el default es un next value for la secuencia. Lo mismo que escribí antes. En los ejemplos anteriores. Y después pongo, por ejemplo, acá un campo fecha que es del tipo date. Ese no me interesa mucho. Entonces, a la larga, este objeto no deja de tener un campo entero con un campo default, mucho más sencillo que un atributo identity. Entonces, simplemente hago un insert. Obviamente que si le agrego la ID, no me va a tomar el default. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, ven, inserto acá, ¿no? E inserto acá, ¿sí? Y hago un select de facturas, yo tengo el 1 y el 2, que este 1 y 2 me lo trajo por la secuencia. Pero si yo hago esto ahora, van a ver que me lo va a hacer de una forma muy sencilla. Por ejemplo, yo pongo acá ID, coma, ¿sí? Y acá le pongo, por ejemplo, 10, no importa. Después tendré que ver yo si es clave primaria, pero esto si tienen identity no lo pueden hacer, ¿no? Les da un error, ¿sí? ¿Se acuerdan que tienen que poner una instrucción previamente para hacerlo? No es que no lo puedan hacer. Esto me funcionó a mí, ¿sí? Entonces, ejecutamos facturas y vamos a ver que tengo el 1, el 2 y el 10. O sea, porque es un entero. Obviamente que si ahora viene el 10 de forma secuencial y me da error de clave primaria, eso lo tendré que resolver, digamos, como también lo tengo que resolver en la identity si se lo fuerzo. Entonces, en una tabla es muy sencillo. Una de las cosas que ya puede uno observar es que una secuencia se puede usar para más de una tabla. Yo podría tener una secuencia numeradora y usarla para todas las tablas maestros, por ejemplo. Si, che, todas las tablas maestros, no tiene sentido, capaz tiene sentido que cree una secuencia maestros y la haga cross a todas las tablas. O que cree tantas secuencias como tablas tenga. Es la otra opción que vendría a ser lo más parecido a un autonumérico. Pero eso va a depender un poco de qué diseño ustedes quieran aplicar. Tienen ambas posibilidades y eso está bueno, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el ciclo? Esto que yo les contaba del ciclo. Vamos acá a crear una secuencia donde el mínimo valor es 1, el máximo valor es 10 y tiene un ciclo. ¿Ven? Le estoy poniendo la opción de, digamos, de ciclo. Entonces, vamos a crearlo. ¿Y se acuerdan que yo les mostré en una de las clases el famoso go y un número atrás, donde hacía como un ciclo, esto de un while, por decirlo de alguna forma? Con lo cual, si esto tiene un ciclo y va del 1 al 10, y estoy diciendo que ejecute 20 veces pidiéndome el número de secuencia, en algún lugar se tiene que resetear esto. ¿Está bien? Entonces, si hacemos esto, está pidiendo 20 veces la secuencia, y lo que nos vamos a encontrar nosotros justamente es que llegó hasta el 10, ¿ven? Y después se recicló de vuelta en el 1. Solo lo hizo. ¿Sí? Esto con el identity ustedes no lo pueden hacer de forma automática como lo estoy haciendo yo. Tienen que hacer como un reseteo de la identity, ¿no? Desde la definición de la tabla. Entonces, vamos a agarrar, por ejemplo, acá, y la instrucción next value, que es la que usamos recién, como también la podemos aplicar a otras cosas. Perdón, se me fue el mouse. Opa. Por acá, ciclo, next value, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a ver este otro ejemplo. Vamos a crear, en este caso, un esquema test es indistinto, en vez de hacerlo de DBO, a veces, hago un ejemplo, generalmente pongo los esquemas para que se acuerden que existen, nada más que eso.
la secuencia, bueno, una secuencia que empieza en 1 y su incremento es de a 1. Una secuencia bastante sencilla. Ahora miren esto. La instrucción nextValue la podemos usar también de esta forma. Select nextValue for la secuencia, un número, ¿sí? Coma name, por ejemplo, from, vamos a poner acá Adventure World 2014, si no, no va a funcionar. ¿Está bien? Y acá estoy insertando con un numerador de secuencia, vamos a hacerlo de a 1, ¿sí? En una tabla temporal new location. Entonces, fíjense que ese nextValue también lo pude usar. Y lo apliqué acá. Y este log number que está acá, lo hizo tomando la secuencia. ¿Sí? Entonces, no solamente el nextValue lo pueden usar, digamos, dentro de una tabla, sino también dentro de un select, para este tipo de operaciones. Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Sí? Podemos hacerla con una función. Entonces, miren, vamos a agarrar, ¿sí? Y hacemos así. Creamos una tabla, ¿está bien? Acá creamos una tabla que tiene un entero, clave primaria, un nombre que es un nvarchar25 en este caso, y vamos a hacer un insert sobre esa tabla, y en values le voy a poner next value for, ¿sí? Y esto lo va a pedir de la secuencia cada vez que lo vaya insertando. Parecido a lo que hicimos con el campo default. Y esto también va a funcionar. Entonces vamos a tener acá el valor 15, que ven que siguió de la secuencia. ¿Se acuerdan de la secuencia anterior? ¿Sí? O sea, estaba el 14, ¿se acuerdan esto, no? Esta tabla, estamos usando el mismo objeto secuencia. Este terminó acá en el 14, ¿sí? Como estoy usando el mismo objeto secuencia, este me generó el 15. Y esta es una de las cosas que yo, digamos, les decía. Si quieren ser finos con la seguridad, por ejemplo, podrían darle permiso a un usuario que haga update sobre, digamos, la secuencia, o sea, que permita pedir el próximo valor de secuencia. Entonces, la verdad que secuencia es una funcionalidad que existe en ANSI hace tiempo, que Oracle lo tenía también hace antes que SQL 2012, que Microsoft lo implementó en SQL 2012, como también Oracle implementó los join más tarde que Microsoft, por ejemplo. Y es una buena posibilidad y es mucho mejor, a mi criterio, y digamos también para otros, que usar los identity. Ahora la pregunta, ¿cuál es? Si yo tengo una tabla con autonuméricos, ¿cómo la puedo migrar a secuencia? ¿Se podrá? Y sin romper todo. O sea, porque para romper todo ya sabemos que no hay que llamar a, digamos, a muchos especialistas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es crearnos una tabla con autonuméricos, como es la que hoy tienen, y tratar de esa tabla con autonuméricos, si me gustó usar secuencia o quiero usar secuencia para esa tabla, ¿cómo la podemos migrar a esa misma tabla con el uso de secuencia? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar por acá y nos vamos a crear un esquema, esto y es indistinto. Nos vamos a crear nuestra tabla. Nuestra tabla tiene un small int, identity de 1 a 1, un nombre, un group, bueno, una tabla. Vamos a insertarle valores a nuestra tabla. Bien. Y acá tenemos 1, 2, 3. Obviamente que si yo hago botón derecho sobre una tabla y le saco la identity y saco el tilde identity, si lo hacen, háganlo si quieren sobre una tabla desde el Management Studio, van a ver que rompe la tabla y la vuelve a crear, porque no hay una instrucción para borrar una identity. O sea, destruye la tabla y la vuelve a construir. Si yo hago eso en una tabla que tiene miles de millones de registros, y bueno, puede ser que sea el fin de mi carrera profesional, ¿sí? O el de la empresa, o ambas cosas. Entonces, no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a agarrar, y lo que vamos a hacer primero es esta tabla. Y esta es una técnica a veces también para cuando quieren cambiar un tipo de dato en una columna y lo quieren cambiar por otro tipo de dato y le quieren destruir la tabla y volverla a construir. Creo que alguien me hizo esa pregunta la clase pasada y dije, espera que vamos a ver un ejemplo de eso. Esto es parecido, muy, muy parecido. Es una técnica muy vieja, pero muy, muy eficiente. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es a esa tabla que existe, le voy a agregar un atributo nuevo, smallInt. ¿Ven? Esto no tiene ningún impacto sobre mi tabla. Y que soporte nulos. ¿Por qué?
porque los datos, como hay datos y no le puse datos, no tengo datos, lo que va a suceder es que si no me va a dar un error. Entonces vamos a agarrar y vamos a decirle que agregamos ese campo nuevo sobre mi tabla. Después, ¿qué le voy a decir? Le voy a hacer un update a ese campo nuevo con el campo Department ID, que es el campo autonumérico, el identity viejo. Entonces estoy poniendo los valores iguales. ¿Se entiende? Si yo hago un select para mi tabla, veo que este es mi autonumérico, este es mi nuevo y son exactamente iguales. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que obviamente ahora sí borrar, en este caso era clave primaria, se la hicimos más compleja, borrar la constraint, borrar la columna original, acá no se está destruyendo la tabla en ningún momento, o sea, no estoy haciendo un regenerate de la tabla, vamos a borrar estas dos, y lo que voy a hacer es ejecutar un store procedure que se llama sp-rename, y este sp-rename le voy a decir que me renombre la columna departamento ID new como department ID, que era como se llamaba la original identity. ¿Ven? Le estoy pasando la columna. ¿Cuál es el tema? Ahí la renombró, pero no es autonumérica. ¿Se entiende? Si yo hago un select a la tabla y a mí se me ocurre insertar algún registro acá, no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque ¿quién me va a dar los números? Antes me lo daba el autonumérico y yo quiero que me los dé la secuencia. Entonces, lo que vamos a hacer acá, test 1, perdón. Esto es acá. ¿Sí? Department. Está bien, puse mal yo acá. Test 1 estaba bien y esto está mal. Esta es mi tabla, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Lo que pasó acá es que este ID, de hecho quedó al final, que está muy bien, no va a autonumerar porque no le dije que haga eso. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Lo que vamos a tener que hacer, bueno, acá le estoy agregando la columna que sea, digamos, constraint, ¿sí? O sea, que sea clave primaria, nada más que eso, que vuelva a su estado como clave primaria. Eso, bueno, vamos a ver por qué. Había un error acá, en esta acá, ¿sí? Este acá, este va primero, ¿sí? Y este va segundo, no tiene el go ahí, ahora sí, ¿sí? Entonces, yo que tengo que buscar, ¿cuál fue ahora el último valor insertado en la tabla? ¿Verdad? El último valor fue el insertado el 3. Entonces, lo que voy a hacer es crear una secuencia, donde le voy a decir a esa secuencia que empiece en el 4 y que el incremento sea de A1. ¿Bien? Y después le voy a decir a la tabla que acabamos de crear que agregue un constraint, ¿sí? Acá, perdón, se me fue acá. Que agregue el constraint, ¿sí? ¿Está bien? Agregando el campo default, ¿se acuerdan que vimos en el primer ejercicio? Agregando el campo default que hace el next value for la secuencia, para el campo new department ID. Entonces, a partir de ahora, si yo le hago un select a esta tabla, tengo el 1, 2, 3 acá. ¿Bien? Y hago un insert, fíjense que en ningún lado en el insert estoy pasando la ID, me lo insertó el registro, y tengo el 4, pero ese 4 me lo dio la secuencia y no el autonumérico. Entonces, si yo quiero convertir tablas que tienen autonumérico a secuencia, es viable. Esta es la forma correcta de hacerlo sin impactar la performance. Si son todas las tablas chicas, pueden hacerlo como ustedes quieran, digamos, ¿no? Ahora, si son tablas grandes, no, lo tienen que hacer de esta manera que está aquí, ¿sí? Entonces, vemos ahí el resultado y ya tenemos, digamos, nuestra secuencia funcionando. Bien, esto es todo lo que tenemos de secuencia en SQL Server. Es un muy buen objeto. Es la verdad que traten de pensar las tablas distinto cuando las crean. Es mucho más performante secuencia que autonumérico en muchos casos. Con lo cual, más allá de la simplicidad que tiene para su manejo y su programabilidad, y para los que sufrieron problemas con los identity, saben de lo que estoy hablando, la verdad que lo recomendable es que traten de usar más secuencia que autonuméricos. Esa es la recomendación general. Bueno, otra clave artificial, y creo que alguien lo preguntó, pues no sé si están, yo me voy acordando las cosas así como, vamos a ver si alguien preguntó esto. A ver, vamos a ver. ¿Alguien vio alguna vez
Levanten la mano quienes vieron esto en alguna tabla, este tipo de ID en alguna tabla. ¿Sí? Estos tipos, digamos, muy bien. Lucio lo vio, Julia lo vio. Bueno, muy bien, no son malos, ¿eh? Estos se llaman New ID o tipo, hace un hash, es un char 36 lo que tenemos acá, un tipo dato duro. Entonces, lo que vamos a ver es si vamos a usar estas claves artificiales, cómo se deben usar, porque no todo es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de usarlo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es crearnos una base de datos llamada test ID. ¿Sí? Esta base de datos la vamos a alojar en el disco C, a ver si tengo lugar. No, esto va a ser en el disco D. Vamos a poner acá en el disco D. TMP. Disco D. TMP. ¿Sí? La vamos a crear. ¿Sí? Esta base de datos, ¿qué hice yo acá con esta base de datos? Vamos a agarrar a esta base de datos, en principio, vamos a hacer una prueba con estos tipos de datos artificiales y ver qué impacto en la performance tienen y por qué. Porque el tipo de datos es muy sencillo, el tema es que quiero que vean cómo se deben usar de forma eficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer mi prueba de performance? Por un lado, a la base de datos la voy a poner en modo simple para que no me altere mi prueba. El modo full, como llena el transaction log, me puede llegar a alterar mi prueba porque la quiero exactamente igual. Entonces, quiero despejar cualquier cosa que me altere mi prueba. Una es ponerla en modo full. Otra de las cosas de esto es, esta base se llama test ID, ¿ven? Que está acá. Si vamos a las propiedades de la base de datos y voy a los archivos, fíjense que yo acá prealoqué el archivo en 8 GB, ¿lo ven? Que dice acá 8 GB y 1 GB. ¿Por qué hice eso? Para que esté prealocado el archivo en el disco y que voy a hacer dos pruebas yo. Una consecuencia con GUID de una forma y con GUID de otra forma. ¿Qué estoy sacando? Todo lo que es externo a la parte de programabilidad. O sea, si yo te lo pongo que crezca de omega y no prealoco, no sé si el tema de diferencia de performance es porque el archivo crece, por el SQL. No, acá lo prealoqué el archivo y voy a hacer dos pruebas distintas y vamos a ver qué sucede con los tiempos. Con lo cual, no es la configuración de la base de datos lo que está afectando, sino va a ser la forma en que estoy yo programando. ¿Se entiende? Es una forma de poder aislar las cosas y que nos demos cuenta, digamos, dónde está el problema en sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Bueno, lo que vamos a hacer es crear, primero, una tabla llamada resultado. ¿Por qué? Porque voy a hacer pruebas de performance y con cada una de esas pruebas que vaya haciendo, las voy a almacenar en esta tabla temporal resultado. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una tabla llamada T-New Sequential ID y esta creo el tipo de dato que yo les mostré hace un ratito y que algunos dijeron que lo conocen. Por ejemplo, este ID es del tipo Unique Identifier, este es el tipo de dato, y el default de esto va a ser la instrucción New Sequential ID, y esto va a ser clave primaria, y como toda clave primaria, si no le digo nada, es índice cluster de la tabla. Después tengo una fecha, un C1, un C2, un C3 y un C4, todos char 200, y un autonumérico acá atrás. ¿Por qué está el autonumérico? A propósito, para que vean qué es lo que sucede. O sea, le voy a mostrar por dentro qué es lo que pasa con estos datos y por qué pueden ser malos en performance si no saben cómo se usan. Entonces, y los char, ¿por qué char 200? Para que la tabla tenga peso. Ya aprendimos que en mayores lecturas, mayor plan de ejecución. Entonces yo estoy buscando acá, en vez de aumentar volumetría, hacer miles de millones de registros, que podríamos estar horas, ¿sí? Corriendo a un insert que haga eso, le pongo un char, ¿sí? Y hago capaz que 1 millón de registros, pero tiene más peso. Son técnicas de tuning o técnicas para hacer estrés. Bueno, de otro curso. Este año vamos a hacer uno de tuning también para los que les interese, pero eso es otro tema, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar acá y crear esta tabla. Después vamos a crear otra tabla exactamente igual,
pero no con New Sequential ID. Ven que es exactamente igual, es el mismo tipo de dato, todo igual, pero ¿cómo genero ese UID? Con la instrucción New ID, que es la que yo usé acá. O si la hacen de programación es exactamente lo mismo. Por lo general, si lo hacen de programación, o sea, si lo hace la aplicación y lo inserta en la tabla, usa esta instrucción, la segunda. La primera no. Pero la tabla es igual, con otro nombre. Misma estructura, mismo identity, bla, bla, bla. Hacemos lo mismo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar y acá hacer una emulación de insert como sucede en una aplicación. ¿Cómo suceden de a uno los insert? Por lo general, ¿no? O sea, no tengo a veces un batch, pero por lo general suceden de a uno. Entonces yo voy a declarar una variable F1, esto es para medir los tiempos. Voy a limpiar la caché del SQL para que no me altere la prueba. Y voy a insertar en la primera tabla unos 300.000 registros, ¿ven? ¿Eh? Y estoy usando, ven, el replicate que usamos la otra vez, unas técnicas de transact. Y esto vamos a medirlo, ¿sí? Y después voy a agarrar, voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, para la otra tabla. Los mismos 300.000 registros para la otra tabla. Y voy a insertar todo en esta tabla, resultados, para saber cuánto tiempo tardó cada uno de mis pruebas. ¿Bien? Entonces vamos a correr esto hasta acá y vamos a tener seguramente las dos pruebas ejecutándose. Esto va a tardar capaz que un minuto. Si alguien quiere aprovechar, ir al baño, tomar, digamos, hacer alguna pregunta, tomarse un mate como voy a tomar yo, pues puede hacerlo tranquilamente. Esto va a llenar la tabla con estos new ID con dos técnicas distintas. Con esto que les quiero demostrar yo, que el problema no es el tipo de dato. La verdad que a mí no me gusta escuchar nunca esos DBA que dicen no usar esto nunca. Pará, si están, es por algo. ¿No será mejor la premisa usarlo de forma consciente y adecuada? Sí, lo que pasa es que nadie se pone a investigar con la forma consciente y adecuada muchas veces. Entonces es más fácil decir no se usa. La cantidad de veces que he escuchado no usar cursores, es verdad, son malísimos. Yo en este curso les voy a mostrar ejemplos. En el 99% de los casos los cursores son malos, pero capaz que hay un punto donde es bueno. Y si es mejor en performance, no hay mucha discusión. Yo les voy a mostrar un ejemplo donde el cursor es mejor que otras soluciones en performance. Entonces, no todo es, digamos, blanco-negro. No hay que prohibir las cosas o decir, no se pueden escribir triggers en una tabla. ¿Por qué? Hay que escribirlos bien los triggers, no que no se pueden. Ahora, si dentro del trigger pones una lógica, digamos, súper compleja, digamos, no, obviamente que va a ser un problema. ¿Sí? Entonces, no se trata tanto del objeto en sí, sino se trata de cómo programamos y con qué prácticas hacemos esas cosas. Entonces, yo en ningún equipo de trabajo donde voy o donde trabajamos con clientes le digo esto está prohibido, no. Por lo general, para poder usar esas cosas que sabemos que son ineficientes, tendrá que haber alguien que ponga el gancho, por decirlo de alguna forma, digamos, diplomática, y capaz que es el arquitecto, capaz que es el programador de base de datos, no sé, alguien que pueda decir, mirá, yo acá, esto sí, la mejor forma de hacerlo es con el cursor, porque de las otras formas es mucho más ineficiente. Bueno, así con todas las cosas. El Unique Identifier es un muy buen tipo de dato. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que como les mostré, este número que está acá, como es un chart 36, este número, ¿sí? Es casi, no se puede repetir casi nunca, ¿no? Entonces, si tiene un sistema geodistribuido, es muy probable que quieran usar este tipo de datos y no está para nada mal eso. Lo que está mal es cómo lo definen en la tabla, pero no usar el tipo de dato. Entonces, esto ya terminó, ya terminó de procesar. Entonces voy a preguntar, esto hizo insert, nada más que insert, ¿sí? Solamente insert, Entonces vamos a ver cuánto tardaron esos insert, ¿sí? Bueno, más o menos los insert parecen haber tardado lo mismo, pero no tardaron lo mismo, ¿no? O sea, el New Sequential ID tardó 72 y el otro tardó 74. Cuanto más volumen tengan, la diferencia va a ser mayor aún, ¿sí? Ahora bien, esto en los insert. Entonces puedo decir, mira, en los insert la verdad que la diferencia es casi irrisoria.
Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a agarrar y le vamos a pedir un top 5, ¿sí? De cada una de las tablas, ¿ven? Un select muy sencillo, ordenado por ID, que es el campo este que hicimos. Este top 5, si yo miro los planes de ejecución de este top 5, de ambos, me encuentro con que ven un scan, los dos hacen un scan, pero tienen diferentes costos. ¿Ven que tienen diferentes costos? ¿Por qué tienen diferentes costos? Pues si bien es todavía medio chico, ¿no? 0.0036 contra 0.0037. Son las mismas estructuras. ¿Qué pasa si hacemos algo más sofisticado? ¿Sí? Como un select más grande, ¿no? Si hacemos un select más grande. Bueno, ahí el costo es el mismo plan. ¿Lo ven que es el mismo plan? Exactamente el mismo plan. Pero este pesó 1.67 y este pesó 2.47. O sea, el New ID, los mismos tipos de datos, el tema es cómo lo llené, uno pesó mucho más que el otro. Está costándome más en los select. ¿Por qué me cuesta más en los select? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, ¿se acuerdan que yo acá creé un campo? Por acá, en la tabla, este es el ID, ¿sí? Y después que creé un campo que se llama número autonumérico. Sabemos que la identity es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, ¿no? O sea, se va autoincrementando. Pero este ID que está acá me lo generó esta operación. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Vamos a decirle, acuérdense que la primera tabla es la secuencial y la segunda tabla es la no secuencial, que me ordené por ID, o sea, por el Unique Identifier. Miren que me encuentro en el primer caso. El identity es el orden de inserción en la tabla, ¿correcto? Yo ordené por ID y coincide, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, cuando yo ordené por ID en la segunda, fíjense el orden de inserción, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto es randómico. Como es randómico, la tabla la están reordenando todo el tiempo. Cada vez que hacen un insert, al no ser secuencial y al ser clave primaria, y esa clave primaria ser clúster, todas esas condiciones hacen que ese clúster, como es el ordenamiento físico de la tabla, se esté reordenando todo el tiempo y tengamos este desorden que vemos acá. Ese desorden que vemos ahí lo vemos en el impacto en performance, los planes de ejecución. Es más, si yo prendo este seteo, que es dentro del plan, vieron que tenemos CPU más I/O, acá le estoy diciendo solamente medime el I/O, solamente medime el I/O, corre estas dos operaciones que hacen lo mismo, ¿está bien? Hacen exactamente lo mismo y cuando mida acá el I/O tengo que la secuencial consumió 2256 de lecturas lógicas y la no secuencial, digamos la New ID común, 3333. O sea, bastante más. ¿Qué termina pasando? Que si llego a mirar la fragmentación de esa tabla, ven acá le estoy pidiendo, decime la fragmentación que tiene esa tabla, me voy a encontrar con que la secuencial no tiene nivel de fragmentación, ven, 0.66. Y la otra tiene 90, o sea, está totalmente fragmentada la tabla. Entonces, conclusión con esto, si van a usar tipos de datos Unique Identifier, tienen que tener varias cosas en cuenta. Una, si no usan New Sequential ID, o sea, si usan esto, ese campo, si es clave primaria, no debe ser cluster. O sea, no una clave primaria tiene que ser cluster. Yo puedo hacer esto. Create table, ¿sí? ID, NT, primary key, non cluster, ¿sí? Creo que es todo junto, ¿eh? Non cluster, sí, non cluster, ¿sí? Ahí está. ¿Está bien? Y esto, tengo create X, no importa, ¿sí? Y esto estoy creando un
primary key non-cluster, o sea, que no sea cluster, no tienen que por qué ser, y elegiría otro campo cluster, por ejemplo, la fecha de ingreso. Capaz que la tabla tiene una fecha de ingreso, ¿sí? Bueno, elijo la fecha de ingreso, otro atributo. Obviamente que los UID en las tablas maestros no son un problema, en ninguna. El problema son en las tablas movimientos, en las tablas transaccionales. Ahí sí vamos a tener un problema. Entonces, o lo hacemos así, o lo hacemos como está acá en el ejemplo, que básicamente lo que hacemos en vez de usar new ID como valor de generación, usamos new sequential ID, y esto sí puedo tenerlo como clave primaria y cluster al mismo tiempo sin afectar la performance, ¿sí? Entonces, no es un mal tipo de dato, se lo usa bastante con todos estos cuidados que están acá, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues ya pasamos con esto, ¿eh? Terminamos con lo que es claves artificiales, ¿sí? Acá vimos ahí identities, vimos secuencia y vimos los new ID, que son básicamente las tres opciones de hacer claves artificiales en una base de datos SQL Server, ¿ok? Bueno, ¿seguimos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar ahora, vamos a borrar esto acá, vamos a pasar a todo lo que es multimedia, ¿sí? ¿Desde qué versión está esto, Lucio? Y esto, mirá, el New Sequential, no te quiero exagerar, pero capaz que está de SQL 2000 esto. Es bastante viejo, ¿eh? Bastante viejo, Lucio, ¿sí? Si vos no querés cambiar tu aplicación, porque ya tenés registros, obviamente, ¿eh? Esa es una pregunta que nadie me hizo. Si ya tengo los registros, si pongo New Sequential, ¿qué va a pasar? No, hace que ese índice no sea cluster, o sea, que esa clave primaria no sea cluster. Esa es la forma más correcta de hacerlo, ¿sí? O sea, ya tengo mi tabla transaccional funcionando, ¿sí? Con el new ID, primary key, cluster, claro, eso tiene que ser, exactamente, tiene que hacer eso. Haces eso y bueno, listo, digamos, la salvás, porque el problema es, en cualquier tabla pasa esto, cualquier tabla que ustedes, digamos, no sea secuencial el insert en el índice de clúster, o sea, no es solamente para el pobre new ID, ¿sí? Pero hay que desmistificarlos un poco porque la verdad que termina pasando esto, ¿no? Que, digamos, a veces no los usan o piensan que es una mala palabra. No, hay que usarlos con estas técnicas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de multimedia, ¿Qué es multimedia? Multimedia no es solamente tener videos. Multimedia puede ser tener una foto, tener un PDF, un montón de cosas que a veces nuestro sistema necesita y quizás tengamos que elegir qué lugar lo vamos a almacenar. ¿Por qué tengamos que elegir ese lugar? Porque acá hay diferentes arquitecturas dependiendo del escenario. Yo les voy a plantear un par de escenarios y vamos a ver cuál es lo bueno de un mundo y cuál es lo bueno del otro mundo. A ver, si yo puedo la información que tengo volverla general, supongamos, tengo que imprimir la factura electrónica de una persona en PDF, pero los datos de esa factura están en una tabla, cada vez que me pide la impresión genero el PDF y quiero guardar ese PDF en algún lugar, no tiene mucho sentido que sea una base de datos. Puede ser un file system en cualquier otro lado. Eso es un escenario A. Un escenario B podría ser, soy una compañía de seguros, cada vez que sucede un siniestro, yo tengo que sacar una foto al siniestro y esa foto al siniestro es parte de mi registro y es tan importante como lo que está declarado en el siniestro, ¿verdad? Entonces, si yo pierdo esa foto, podría llegar a tener problemas importantes. O un documento o lo que fuere. Bueno, la verdad que el diseño de estas cosas mutó y pasó por mucho tiempo entre dónde lo guardamos, o sea, dentro de la base de datos o afuera de la base de datos. Los DBA se ponen de la nuca cuando quieren guardar estas cosas adentro de la base de datos, porque a veces los DBA no tienen ni idea de cómo se administran estas cosas, y es de vuelta a lo que dije anteriormente, no usen imagen adentro. Qué sé yo, yo tengo un cliente que guarda fotos de autopistas y tiene más de 14 teras dentro de una base de datos, en todo el mundo, o sea, bien hecho, digamos, ¿no? O sea, la idea ¿cuál es? ¿Qué pasa si lo guardamos afuera? O sea, un path afuera y hacemos una referencia en una tabla. Eso no es transaccional. ¿Qué quiere decir no es transaccional? Que esa imagen puede ir cualquiera, la puede borrar, mi sistema no la va a ver. Eso también implica que si yo hago un backup de mi base de datos no me estoy llevando esa imagen. Entonces,
Si todas esas cosas no me preocupan, puede ser una solución. Si todas esas cosas me preocupan y lo quiero resolver y lo quiero integrar a la base de datos, terminan siendo un problema. Entonces, ¿cómo lo integro a la base de datos? Con alguno de los tipos de datos que vimos anteriormente, los var, binary, max, por ejemplo. El tema es que el byte binary max va a persistir ese dato dentro del MDF de SQL Server. Y podemos deducir que eso tiene algunas limitaciones y algunos temas adicionales. Entonces, supongamos que yo quiero lo mejor de los dos mundos. ¿Qué sería lo mejor de los dos mundos? Bueno, que yo haga un insert a una tabla, ¿está bien? Por ejemplo, el PDF, y que ese PDF, el que decida dónde se persiste, si se persiste dentro del MDF o en el file system de forma directa, sea el motor de base de datos y no yo como programador y sea lo más transparente posible. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a ver es una funcionalidad que se llama FileStream. FileStream está a partir de SQL 2008 y después vamos a ver una funcionalidad que se llama FileTable que está a partir de SQL 2012. Entonces, vamos primero a armarnos esto, que esto básicamente, ¿qué es? Vamos a crearnos por acá una base de datos llamada FileStreamDB con algunas salvedades. Vamos a crearla primero para que no dé error, ¿sí? Yo tengo la base de datos donde guardo el MDF, el log donde guardo mi log de transacciones y después tengo un file group adicional. Acá puedo poner todos los que quiera, Yo estoy haciéndolo con uno solamente, que le digo que esto va a contener FileStream. Todo lo que venga por FileStream va a estar acá y en este caso va a estar en la carpeta de TMF File Resumens. Quiere decir que si vengo acá y pego acá esto, ¿sí? No tengo permiso, perfecto, ¿sí? Y veo esta estructura que está acá, y que en este caso no tengo ningún archivo ahí adentro, ¿sí? Entonces, pero necesito o crear la base de datos o a la base de datos existente, agregarle un file group llamado FileStream, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Después, vamos a agarrar y nos vamos a crear una tabla cualquiera, ¿sí? Que esta tabla, por ejemplo, va a tener a un tipo de datos blob. Ya estamos hablando de var binary, max, varchar max, algunos XML no. Entonces, ¿qué necesita esta tabla sí o sí tener? Es un requisito, un unique identifier. Si no tiene un unique identifier, que es lo que acabamos de ver recién, no pueden aplicar la feature FileStream, ¿sí? Entonces, sí o sí es requisito esto. No tiene que ser porque es la clave primaria, tiene que tener sí o sí un campo unique identifier como row, UID, call. O sea, esto es requisito. Pónganle el nombre que quieran, pero es requisito. Por ejemplo, acá estoy poniendo un nombre, no importa. Acá el valor que va a ser el blob. Pero ¿ven qué tipo de datos le estoy diciendo? Var, binary, max. Si yo no le digo nada, no, o sea, no le agrego más nada, esto lo va a almacenar en el MDF. Si yo le agrego acá FileStream, esto lo va a almacenar en el directorio que vimos hace un ratito. Entonces le agrego FileStream, ¿sí? Y ahora vamos a hacer algo simple, porque la idea es que yo en mi sistema que está, digamos, con el path, tengo que por un lado copiar el archivo en el file system y por otro lado agregar la referencia a la tabla. Acá no va a ser necesario. Acá lo que vamos a hacer es hacer un insert sobre mi tabla. ¿Ven? Por ejemplo, acá le pongo algo. Un insert acá. Vamos a hacer otro insert acá. ¿Sí? ¿Bien? Y después voy a hacer un select sobre mi tabla. ¿Ven? Un select sobre mi tabla. Y acá estoy viendo resumen es el texto. Con lo cual, si acá le hago una conversión, una división de string, un cast, y le digo convertímelo a varchar max porque era varchar max, voy a ver seguramente el texto que habíamos insertado anteriormente. Ahora bien, esto no está en la base de datos directamente, sino está en el file system. Si volvemos a mi file system y acá le hacemos un refresh de la estructura, nos vamos a encontrar con que acá creo una carpeta con un UID. Dentro de esta carpeta con nuestra UID vamos a encontrar una estructura y acá vamos a encontrar otro UID interno, ¿ven? De un K. Si yo edito esto,
Ahora vamos a después hablar de seguridad y todas estas cosas, ¿eh? Vamos a abrirlo esto con, a ver, con Notepad. ¿Sí? ¿Qué encuentro ahí? El texto que yo inserté, con lo cual le digo, ahora le digo, hola mundo, y lo guardo, ¿está bien? Y vengo acá y hago el select, tengo mi hola mundo acá, quiere decir que el dato no está en la base de datos, está fuera de la base de datos, obviamente que con esto de que si entro y modifico, tengo el mismo problema que tenía antes, ¿no? En entrar y modificar. Ahora bien, a nivel seguridad, ¿cómo se resuelve esto? El único usuario que tiene que tener permiso sobre esa estructura de directorio es el servicio de SQL Server. Nada más. Si hacen eso, nadie puede modificar las estructuras, ¿sí? Pero el dato se está almacenando afuera, ¿ven? No lo estoy almacenando adentro del MDF para que este DBA vea crecer el MDF como si fuera un gran problema, ¿eh? Entonces, eso por un lado. Miren si hago un update, ¿no? Por ejemplo, le clavo un update, ¿sí? Acá, vamos a clavar un update, ¿ven? Y modifico un registro. Y si hago el select de esto, de vuelta, ven que acá le clavo un update, ¿no? ¿Lo ven el update ahí? ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar en estructura de directorios? Dos archivos, porque un update, primero, ¿qué tiene que hacer? Guardar el registro anterior y después escribir el nuevo, ¿verdad? Entonces, estos dos archivos que veo acá, básicamente, este archivo es seguramente mi registro anterior, que era el Hola Mundo, y este nuevo puntero que está acá es el registro actual que acabamos de insertar, de actualizar, perdón. Muchos me preguntarán, ¿qué pasa con este archivo que está acá? Se borra. Cuando se borra, va corriendo el SQL Server un garbage collector, o sea, un recolector de basuras, y borra esos archivos que ya no están más apuntados a ningún objeto, digamos, a un registro. También lo pueden hacer cuando corren un backup, lo pueden forzar, hay diferentes técnicas para hacer esto. Pero esto que pasa acá, pasa con el transaction log también del SQL Server, ¿no? O sea, cuando hacemos un update, guardo en el transaction log como estaba el registro anterior para poder hacer el rollback, si no, no puedo hacer el rollback, por eso hizo esto, ¿sí? Entonces, antes de hacer eso, creó el archivo nuevo y lo reemplazó para poder hacer justamente el rollback, ¿eh? Pero fíjense que es muy, muy sencillo, o sea, mi aplicación, de hecho, lo único que está viendo mi .NET, mi Java, mi Python, mi PHP o mi Visual Basic 6.0, ¿sí? Es un varchar max. ¿Cómo se persiste? Eso es problema mío de arquitectura de plataforma, donde lo persisto y no tanto a nivel programación. Lo mismo si hago un delete, ¿no? ¿Qué pasa si hago un delete? ¿Sí? Vamos a hacer un delete. ¿Sí? Vamos a hacer acá un delete. A ver, no tengo un delete. Lo habré insertado acá. No inserté a vos. Bueno, si haces un delete también va a borrar el registro, ¿sí? ¿Está? ¿Qué pasa con las transacciones? Exactamente lo mismo con cualquier transacción, ¿no? O sea, vamos a agarrar, ¿sí? Y digo, ¿quién soy acá? ¿Quién estoy acá? El valor que tenía. Inicio una transacción. Hago un update. Le pongo otra cosa, ¿no? Hago un rollback. Hago un select. Y no pasó nada. Pero está fuera. ¿Qué pasa con los backups y los restore? Se lleva esos valores. O sea, el SQL sabe que está fuera, pero cuando hago un backup se lo lleva porque es parte de mi base de datos. Entonces, yo hago un backup de esta base de datos y vamos a hacer un backup de esta base y la vamos a tirar acá, por ejemplo, en el disco D. Acá suelta. Bueno, hacemos en el disco D, hacemos un backup de la base. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo piola. Vamos a agarrar, vamos a borrar la base. ¿Sí? La boleteamos la base en esta estructura que está acá. ¿Sí? Ahí me chilló, de hecho, ¿no? Porque estaba en una estructura que no tengo nada, ¿no? ¿Se entiende? Me borró todo el drop. Ven que me borró el MDF y los archivos que estaban fuera de ese MDF. Y ahora hago un restore. ¿Sí? Y acá, vamos a ponerlo acá. Esto dijimos que esto era de TMP, dijimos. ¿Sí? De TMP.
vamos a poner acá DTMP. ¿Sí? DTMP. Y lo estoy restaurando, de hecho, en algo que se llama file 2 acá, ¿no? En TMP tendrá que tener un file 2, si no, me va a chillar. A propósito lo hago en uno distinto, para que vean que no hay files 2, ¿está bien? A ver, ¿qué pasó? ¿Lo creo o no lo creo? No, lo creo, perfecto. ¿Sí? Entonces lo tenemos en file 2, ¿sí? Hacemos el restore de mi base de datos que alguien me pasó, como un restore tradicional, sin ninguna cosa rara. A ver, este no existe. No existe DTMP file 2. Ahí falló algo acá, a ver. Qué raro, a ver. Vamos a ponerlo acá. Files 2. ¿Ahí que me tiró? Ah, porque está bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a crear un new folder acá. A ver. Vamos a poner acá. File 2 así solo. A ver. File 2 sin la S. Y vamos a dejarnos acá. DTMP file 2. Y debe faltar adentro de file 2 resumen. A ver. Ahí está restaurando. ¿Sí? Ahí restauró la base de datos. Entonces, dentro de file 2, ¿sí? Acá tenemos que tener, ¿sí? Si yo refresqué, todos mis atributos. ¿Sí? Entonces, hacemos un select ahora, de vuelta, de esto. Hacemos, lo metí dentro de files, perdón. Lo metí dentro de files, Al final lo metí acá. ¿Sí? Dentro de files, acá, ¿ven? Lo metí acá adentro, ¿sí? Lo restauró sin ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esta base de datos, new file stream, le hago un select cast, ¿sí? Lo que vimos antes, y acá encuentro el registro como estaba. Entonces, está muy buena esta funcionalidad. Es más, le voy a contar un caso de uso muy interesante a nivel performance. Esto usted lo puede usar a nivel Transact o también tiene una API. Una API que le pegan directamente a la aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre la API y usarlo a nivel Transact? Que la API, como no hace ningún select y va directamente al file system a través del SQL Server, no usa la memoria del SQL Server. Un cliente nuestro tenía que tener facturas online de todos sus clientes. Mucha volumetría, mucha volumetría en serio. ¿Sí? Estamos hablando de varios millones de registros. PDFs. Lo hicieron con FileStream, anduvo perfecto con FileStream. ¿Qué pasó cuando hacían los select? Les consumía mucha memoria RAM del SQL, porque pasa por el SQL esto. Entonces, hicieron el FileStream tal cual está acá, pero el consumo en vez de hacerlo a través de un select, lo hicieron a través de la API de FileStream. Y eso mejoró la performance, pero considerablemente. Entonces, también FileStream le da esa alternativa. FileStream por defecto no está habilitado, lo tienen que instalar, ¿sí? En el setup del SQL, o bien, además y después de instalarlo o configurarlo en el Configuration Manager, ahora se los voy a mostrar cómo lo hacen, tienen que además prenderlo a nivel instancia. Si no lo tienen prendido a nivel instancia, no lo pueden usar. Y después sí, digamos, lo aplican, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, a ver si tengo acá el SQL Server. Vamos a ver, SQL Server Configuration Manager no está, entonces vamos a buscarlo acá. ¿Sí? En Windows, acá System 32, SQL Client 14, ¿sí? Yo les muestro esto como para que vean todo, ¿sí? En los servicios del SQL Server, acá en las propiedades, ustedes se van a encontrar con la opción FileStream, que si no la activaron cuando lo instalaron, lo tienen que hacer desde acá y les va a pedir rebootear la instancia, ¿ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a agarrar y a esta base Adventure World, ¿sí? Le vamos a agregar un file group FileStream, ¿sí? Creo que ya debe existir este, Bueno, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es, si existe esta tabla, la vamos a borrar. No existe. Muy bien, vamos a crear una tabla nueva de productos donde tengo el Product ID, la foto del producto, ¿ven? Binario.
tipo, y acá le pongo filestring, y los otros atributos del producto. ¿Sí? Y acá le decimos, ¿no? En qué lugar del filestring lo vamos a guardar. ¿Sí? Bueno, tenemos esta tabla que no tiene registro, tabla nueva. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a insertar a esta tabla nueva todos los registros de la tabla fotos, donde si voy a la tabla fotos acá, productos, ¿sí? Vamos a hacer un select a esto para que lo vean mejor desde acá. ¿Sí? ¿Ven? Este binario que está en la tabla foto está dentro del MDF porque no es filestring, es un binario normal. Entonces lo que estoy haciendo acá es insertando en mi nueva tabla que creé el tipo de dato igual que la tabla producto foto, acá, product, producción, ¿cuál dijimos? Product photo, perdón, product photo. Product photo es esta tabla que está acá. ¿Esta tabla qué columnas tiene? Bueno, tiene las columnas, digamos, generales, y después tenemos la foto larga que es bar binary max, pero no es del tipo filestring, normal. Está dentro del MDF, digamos, ¿sí? Entonces acá yo creé uno con filestring y lo que hice, básicamente, es insertar ahora esos registros acá. Entonces, vamos a insertarlos. Y acá me dio que insertó 101 registros en mi tabla nueva, tipo de dato bar binary max, switch filestring, ¿sí? Con lo cual, si todo, Maxi no me mintió, trato de no engañar a la gente, es que si yo creé esto acá, ¿sí? En Adventure World y creé este file group en DTMP file 2, acá estaba el problema, por eso estaba el otro chillando, ¿sí? DTMP, a ver, file 2, esto que está acá adentro, yo tengo que encontrar una estructura y qué casualidad que acá tengo 101 ítems, ¿lo ven? Cada registro, que era un binario, es un ítem. Yo supongo que si son fotos, ¿qué formato, qué extensión podrán tener? A ver, ¿qué se imaginan? A ver, escríbanme en el chat para que sepa que están vivos, digamos. ¿Qué extensión podrán tener? Podría fijarme en foto, ¿no? Quizás foto me dice la extensión acá, ¿eh? A ver si tengo acá. File name, ¿sí? Vamos a ver si hacemos un select más potente. Pero ¿qué extensión me imagino que podrá tener eso? ¿Sí? ¿Sí? GIF, ¿ven? Punto GIF tiene. GIF, JPG, bueno, entonces, si es cierto, yo tendría que agarrar y hacer alguna tramoya como este archivito. Por ejemplo, lo vamos a copiar y pegar para no romper el que está. Y ponerle acá punto GIF, ¿sí? Hacerle doble clic, ¿está bien? Y abrirlo con fotos, por ejemplo, y bueno, justo enganché una que, pero es una foto esto, ¿eh? Esto es una foto, ¿eh? Si yo engancho acá alguna, por ejemplo, vamos a agarrar esta de 19, esta tiene pinta de... A ver este. La bicicleta, ¿Está bien? Entonces tenemos nuestros binarios, digamos, de multimedia fuera de la base de datos, pero integrados a la base de datos. Bueno, esto es una funcionalidad muy piola, porque la verdad que estamos usando lo mejor de los dos mundos. Si alguien quiere usar lo mejor de los dos mundos, es esto. Entonces, esa discusión de dónde lo guardo, adentro o afuera, pregúntenme si van a hacer. Tenemos clientes con muchísima volumetría con esto, Muchísima es muchísima. Por ejemplo, para una parte del gobierno de digitalización de documentos, todo está hecho con esto. Pero muchos documentos digitalizados en TIFF y todas esas cosas. Y se hizo con esta tecnología. Esta es una funcionalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, vamos a pasar a File Table. ¿Cómo si pego un GIF ahí? Bueno, ahora lo vamos a ver, Lucio. Esta es la otra que te voy a mostrar. Esto es FileStream puro. Ahora vamos a mostrar la versión superadora de FileStream. Porque acá yo pasé por el SQL, hice un insert. O sea, esto a la larga es un insert en una tabla, y tu tabla, si el binario está dentro o afuera, digamos, es una simplicidad de donde está persistido y nada más que eso. ¿Está bien? Pero ahora yo voy a mostrarte otra funcionalidad que usa esto, pero distinto, digamos. ¿Qué es esa otra funcionalidad?
¿Qué es esa otra funcionalidad? Bueno, vamos con cariño. Esto es otra cosa, pero por debajo usa FileStream. O sea, es lo que muchos de nosotros, los especialistas, llamamos FileStream 2.0. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Pero es distinto. No es que esto es mejor, es distinto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pueden usar los dos. No es que uno reemplaza al otro, ni mucho menos. Bueno, acá aprendemos el FileStream. Necesitamos levantar el FileStream. Yo acá que voy a crear una base de datos parecida a la que creamos recién, donde también tengo que crearle un file group con el FileStream. Acá en esto en d2./tmpdata lo voy a hacer. ¿Sí? Vamos a crearlo, a ver si me deja crearlo y no tira error. Perfecto, ya quedé. Tenemos acá tmp y acá tenemos que tener acá data. ¿Sí? Y acá tenemos algo parecido a lo que hicimos recién. Pero recién, ¿cómo lo hicimos? ¿Se acuerdan que era por atributo? Definimos un atributo y le dijimos, este atributo se va a persistir fuera de la base de datos de forma integrada. Ahora vamos a algo mucho más sofisticado que eso. Yo lo que voy a hacer ahora es crear una tabla. ¿Ven? Creo una tabla, por ejemplo, mis documentos, del tipo file table. Quiere decir que es una tabla, que la tabla en vez de estar persistida en el MDF apunta a un file system. Y acá le estoy diciendo a qué file system va apuntando el file group que acabo de crear recién. No le estoy poniendo que a esta tabla atributos. ¿Por qué no le pongo atributos? Porque son los atributos de cualquier file system, que son nombre de archivo, extensión de archivo. Eso lo va a hacer de forma automática, ¿sí? Entonces, vamos a crear la tabla, por un lado. Además de crear la tabla, vamos a hacer cosas un poco más sofisticadas. Le vamos a crear un índice único a la tabla por el campo StreamID. O sea, si yo hago un select a la tabla, acá sí vemos todos los campos de la tabla. ¿Sí? Esta tabla divina que está acá. ¿Sí? ¿Ven? Me la creo con los atributos de forma automática. Este StreamID, ¿sí? Voy a crearme un unique para que no sean, digamos, no haya repetidos. Entonces voy a crear un índice único. Después, ¿qué voy a usar? Algo que llaman catálogo de textos, que yo en algún momento les comenté, que básicamente son búsquedas dentro del SQL mucho más avanzadas que los like. Obviamente que no son tan potentes como un Elasticsearch ni ninguna de esas tecnologías. Pero son mucho mejor que hacer un like. Yo voy a crear un catálogo de texto, acá. ¿Ven? Creo el full text catálogo, muy sencillo. Y le voy a decir al catálogo que indexe por el contenido del archivo, ¿ven? En el file string, o sea, en este otro campo, que después lo vamos a ver cuando tengamos datos, en este otro campo va a estar el binario de un archivo. Entonces le voy a decir que filtre por acá y que el tipo de columna es el file type, que es otra columna de, digamos, esa tabla que acabo de crear yo que apunta al file system. Y le digo que use el key index que acabamos de crear recién, que es un requisito, ¿sí?, para nuestro catálogo de texto, ¿no? Acá tenemos una tabla que apunta al file system, esa tabla que apunta al file system, ¿sí? Le creamos un catálogo de texto también para sumarle actividad, digamos, ¿eh? O sea, acá hacemos un select y no tenemos nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a agarrar en esta tabla, que está acá, vamos a refrescar nuestra base por acá, ¿sí? Y por esto era file table test, ¿no? Era, sí, esta que está acá. ¿Ven? Si yo vengo acá a tablas, voy a encontrar file tables y voy a encontrar la que acabo de crear recién. Si pongo botón derecho sobre esta tabla y le digo que la explore en el directorio, me lleva al file system donde está esa tabla. ¿Ven que está acá? Acá están los datos de esa tabla. Yo acá puedo insertar por el SQL, como vimos hace un ratito, que la aplicación inserte en el SQL, o directamente en el file system y que el SQL lo mire, que es lo que estabas preguntando vos, Lucio, ahí. Entonces, yo tengo acá el destino de mi tabla que ahora no tiene ningún registro. ¿Ven que yo hago acá un select y no tengo nada? Y este es el destino de mi tabla, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar de los ejemplos que tenemos nosotros, acá, ¿sí?, en OneDrive, en charlas, ¿sí?, TSQL avanzado, acá en demos, en data types, en file table, tengo, por ejemplo, estos archivos, ¿ven? Un archivo .txt
que dice, tiene esto adentro. Después tengo un archivo Word, un archivo Word cualquiera. Vamos a abrirlo. Que dice SQL Server 2012, bla, bla, bla. Después tengo un archivo PowerPoint. Por acá. Bueno. Un archivo PowerPoint y un archivo acá, triggerdb.txt. ¿Qué voy a hacer yo? Este archivo, este archivo, este archivo y este archivo, control C a nivel Windows lo estoy haciendo. A nivel Windows, control C. Y voy a venir acá y lo voy a pegar a nivel Windows. Lo voy a meter ahí, los archivos. Con lo cual ahora si le hago un select asterisco a la tabla, bingo, están ahí los archivos. Están ahí los archivos. Es más, si ahora yo vengo acá, a esto, que está acá, perdón, acá, y creo una carpeta, pp2, y dentro de esta carpeta, se me ocurre pegar de vuelta los archivos, porque soy jodido, ¿sí? Y hago un select a esto, voy no solamente a ver todos los archivos de forma automática, sino que también voy a ver la carpeta y que voy a ver la jerarquía. Fíjense que, por ejemplo, esto es el ID, el new ID ese que vimos en su momento, acá se está usando, por ejemplo, para esto. Esto es el contenido del archivo. Esto es el nombre del archivo. Esto es el root del path. ¿Sí? Fíjense que acá está haciendo un padre-hijo, ¿no? ¿Sí? Este número tiene que ser 9D con todo este que está acá. ¿Sí? Path locator, y esto es el parent. O sea, ¿de qué path depende? ¿Sí? 760. 760, ¿sí? Es esto que está acá. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces está diciendo, este archivo está dentro de esto, con lo cual, esto ya no solamente permitió hacer un insert directo al file system y verlo en el SQL, y ya funciona como un file stream a partir de este momento, sino que además permite tener jerarquías. Porque yo puedo armar carpeta, subcarpeta, en el otro un atributo, una tabla y nada más que un atributo en una tabla. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando diga, ok, le clavamos un update del SQL a esta tabla, por ejemplo? Pues hice un select y los vio, vamos a clavarle un update. Vamos a poner todo el nombre donde dice triggerdb, ¿ven el nombre? Donde dice triggerdb.txt, le voy a poner triggerdb2.txt y hago un update a nivel SQL. Y me dice que actualizó 2 registros. Si voy al file system, me voy a encontrar, ¿sí?, con que triggerdb.txt ahora se llama triggerdb2.txt y dentro de Pepe, que era el mismo archivo, también lo renombró. O sea, fue el file system y hizo un rename del archivo, ¿sí?, porque le actualicé la propiedad, en este caso, nombre, ¿no? Si se actualizó el contenido, se actualizó el contenido, y otra cosa, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer otra cosa con esto. Digo, ok, tengo estos datos acá. ¿Qué podemos hacer con ese catálogo de texto que creamos? Tengo un PDF, puedo tener un TIFF. Bueno, los catálogos de texto básicamente funcionan con lo que se llaman componentes, yo se los voy a anotar acá, y filter. Si ustedes instalan los e-filters, ya vienen muchos instalados, por ejemplo, PDF viene por default, los de Office los pueden bajar e instalar, son gratuitos. Los TIFF vienen con Windows, pueden instalar sobre TIFF. Básicamente los e-filters lo que hacen es poder buscar contenido, hacer searchable contenido multimedia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? En mi tabla. Voy a procesar ese catálogo de texto que vimos recién, que creamos hace un ratito. Vamos a procesarlo. Y sobre esa tabla del SQL de File Table, esto lo puedo hacer con File Table o no File Table, ¿no? Pero acá le estoy sumando feature a propósito para que vean toda una solución completa de multimedia, Por ejemplo, yo acá le voy a decir, mira, búscame sobre mis documentos, tabla, que está apuntado al File System, que es un File System, ¿sí? Búscame el Stream ID, el name, el File Stream, el nombre, digamos, pero donde dentro del archivo contenga maxiacoto.com. No sé qué archivos son. Entonces vamos a ejecutar esto a ver si encuentra algún archivo. Y me encontró 2 archivos y que me dice que son estos 2 TXT. Con lo cual, si yo vengo a estos 2 TXT, ¿sí? Block, ¿sí? ¿Sí? Bueno,
lo tiene tomado, tiene razón, toda la razón del mundo. Vamos a levantarlos de acá, ¿sí? Para que vean que son estos, ¿sí? maxiacoto.com, ¿ven? Estaba dentro de uno de esos TXT, con lo cual esos archivos contienen maxiacoto.com dentro del archivo. Ahora bien, vamos a tratar de buscar, por ejemplo, la palabra MOOC, Club de Usuarios Microsoft, de Argentina, ¿sí? Que no está en los TXT. Entonces, vamos a buscar a ver si lo encuentra, y me dice que estos dos PowerPoint, dentro de esos PowerPoint está la palabra MOOC. Creo que ya me van a creer que acá adentro, en presentación 1, si abro este archivo, que es el file table, que es la tabla y que la estoy integrando con full texer, con todas estas tecnologías, está la palabra MOOC. Y si fuera un PDF, buscaría dentro de un PDF, ¿sí? Y buscamos dentro de un Word, por ejemplo. Vamos a buscar la palabra SQL. Vamos a buscar la palabra SQL. La palabra SQL me dice que la palabra SQL está dentro de estos documentos docx. Es buenísimo esto, ¿sí? Una fecha muy buena, ¿sí? Les cuento un caso súper práctico con eso para que tengan una idea lo que hace esto, ¿sí? En este sistema de digitalización que nos pidieron asistencia, ¿cuál era el cuello de botella? Muy sencillo. Yo tengo una persona que tiene un escáner que digitaliza un documento. ¿Cómo lo hacían? Digitalizaban el documento, iban a la aplicación, hacían el upload a la aplicación, ¿sí? Y de ese upload a la aplicación lo metían en una tabla. Un proceso infernal. ¿Qué hicimos con FileTable? Ellos hacen el upload, digamos, escanean el documento, una aplicación lo escribe con Xcopy directamente en el file system, no tarda nada en hacer eso, ¿sí? Y solamente después en una aplicación mapeo los UID contra mi registro transaccional. Ya está, lo tengo todo integrado. Le bajamos los tiempos, ellos hicieron una prueba y tardaban, por ejemplo, en escanear 10 documentos, por decir algo, y subirlos al sistema y mapearlos, 1 hora. Con el file table, cambiando la metodología, no llegaron a tardar 20 minutos en hacer lo mismo, ¿sí? Y después buscaron, esos documentos se escaneaban en TIFF. Como había e-filter de TIFF y había cosas manuscritas, se escaneaban en 300 dpi, hacíamos wear con esto, ¿sí? Y buscamos en tal documento que dice tal cosa. Es tremendo esta funcionalidad, ¿sí? ¿Qué pasa si hago backup? Es FileStream. Entonces, si yo vengo acá y le clavo un backup a esto, vamos a tirar un D. ¿Sí? Le clavo un backup a esta base. Me hizo el backup. Ahora borro la base. Borramos la base. ¿Sí? ¿Está bien? Borramos la base. Hacemos un restore de esa base. En otro servidor. ¿Bien? Entramos acá. Y hacemos ahora un select de mis documentos que contienen maxiacoto. Y seguramente me va a responder los mismos TXT. O sea, está integrado al SQL. O sea, no está fuera del SQL y tiene mucho, mucho poder esta feature de multimedia. FileTable es SQL 2012 o superior. FileStream es SQL 2008 o superior. A ver, Sebastián, ¿qué tablas, por ejemplo, pueden ser candidatas a FileTable? No, es que no son tablas, Sebastián. Por ejemplo, imagínate este caso. Vos tenés una touch, no sé, soy, por ejemplo, estoy haciendo un sistema para una compañía de seguro y en un incidente hago adjunto documentos, fotos, mails, adjunto, y eso va a un expediente. Es candidato para poner mis documentos, porque encima puedo crear un montón de tablas de estas. Mis documentos 1, mis documentos 2, mis imágenes, dividir la estructura como quieran en el file system. O sea, la combinación que pueden, no es que pueden tener una sola file table, pueden tener todas las file table que quieran, apuntadas a diferentes, digamos, direcciones, ¿no? O sea, va a estar en diferentes lugares. O sea, entonces puedo tener una file table para los attachments de este expediente. Digo, che, el expediente tal, puedo adjuntar cosas que son diversas. Son diversas. ¿Cómo las guardo? Bueno, súper candidato para esos, y súper integrado el motor de base de datos, ¿ok? Sí, tremendo, O sea, los que manejan multimedia lo quieren manejar con el SQL, es muy potente. Los que lo quieren manejar fuera del SQL hay otras alternativas. Acá, como estamos en un curso de Transact, yo les tengo que mostrar que se puede hacer con SQL Server, que es eficiente para hacer esto. Quizás si tengo mucha volumetría, yo no sé, dependiendo si es transaccional o no la imagen,
si la hago o no la hago acá. ¿Se entiende? Los esquemas en nube son buenos, pero hay que subirlos a la nube. O sea, yo puedo ir a un sistema no SQL. Yo soy muy fanático que no todo tiene que estar dentro de una base de datos, ¿no? Pero digo, ok, pero si tengo 20 tera y tengo que subirlo 20 tera a la nube, no sé si es la mejor opción desde la Argentina. Y ni hablar si estamos en alguna provincia de Argentina donde la conexión es distinta a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, tenemos que tener esas salvedades a veces para poder diseñar una aplicación. Porque a veces nos viene el super, ¿y por qué esto no lo subís a Azure? Sí, ¿sabes qué? Las puedo subir a Azure. Lo que pasa es que tengo una latencia de 20 segundos, flaco. Entonces, me matan. O sea, entonces no es solamente, porque Azure no es que sea malo ni Amazon tampoco. Tengo una restricción de velocidad. Bueno, ¿alguna otra duda con esto? ¿Quedó claro? FileStream, FileTable, ¿sí? Estas features, ¿sí? Una muy buena feature. Bueno, vamos a terminar hoy con un último tipo de dato, y ya de esto ya después, nos quedan dos, grafos y espacial, pero vamos a terminar con grafos, o vamos a empezar por lo menos con grafos, ¿sí? Y después, la semana que viene, vamos a empezar a ver espacial, ¿sí? Y ya queries. ¿Qué son grafos? El soporte de muchos a muchos dentro de una tabla. Por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla es decir, che, yo quiero, por ejemplo, guardar IoT, ¿sí? O quiero, por ejemplo, en una tabla, ¿no? O quiero, por ejemplo, guardar relaciones entre personas. Esta persona se relaciona con esta, y esta con esta, y esta con esta, y quiero hacer el mapa de esas relaciones. Todos sabemos que diseñar esas tablas es bastante complejo, muy, muy complejo. Todo se puede hacer, todo se puede hacer. El tema es cómo lo hacemos. Es como seguramente las imágenes ustedes lo están haciendo de otra forma. Y en la base de datos también lo están haciendo de otra forma. No con esta funcionalidad. Entonces, ¿qué permite hacer grafos? Grafos está a partir de SQL 2017. Por eso lo dejamos para lo último casi, ¿no? O sea, si tienen SQL 2017 lo pueden usar, si no tienen SQL 2017 no lo pueden usar. Básicamente lo que hace grafos es la posibilidad de armar tablas muchos a muchos de una forma sencilla. Miren, vamos a crear acá, por ejemplo, este modelo. ¿Qué es este modelo? Tengo una máquina, un sensor, un operador, una fábrica, un producto, una falla, un monitor. ¿Quién trabajó? ¿Qué proceso? ¿Qué parte de la máquina? ¿Qué ensamblé? ¿Qué reporte y qué afectó? Es un modelo muy piola. Entonces yo quiero saber, ante estas fallas, qué producto estaba procesando, por ejemplo, ¿no? Estaba afectado. ¿Cómo creo las tablas de grafos? ¿Sí? Básicamente voy a crear, por ejemplo, ¿ven? Una tabla máquinas, mis tipos de datos, ID, nombre, modelo, y le digo que esta tabla es del tipo nodo si fuera de un nodo, ¿ven? Entonces acá estoy creando máquina, sensor, operador, factory, producto y falla. Son tablas con diferentes tipos de datos, ¿está bien? Todas nodo, Todas del tipo nodo. Las vamos a crear, ¿sí? Y después, monitor, perdón, ¿no? Monitor, procedures, partes, todas estas otras tablas, también con sus tipos de datos, son del tipo age, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, tenemos nuestras tablas nodos y nuestras tablas age. Vamos a insertar, por ejemplo, una máquina, ¿ven? La máquina 1, chasis, los datos de la máquina, vamos a insertar sensores. Hasta acá son tablas comunes, vamos a ver cómo están las tablas por dentro, así las ven las tablas. ¿Sí? Vamos a insertar monitor, vamos a insertar acá. Y después vamos a insertar acá, todo esto lo vamos a insertar y yo les voy a... Son todos insert sobre las tablas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en la tabla de reportes, yo hago un select del node para saber sobre qué nodo está afectado. Entonces, yo hago select de las tablas, por ejemplo, vamos acá a hacer un query sobre esto. Vamos a hacer graph demo. Miren esto, estas son las tablas nodos. Por ejemplo, sensor es una tabla nodo. Fíjense cómo guardó la tabla. Miren qué interesante. Tengo datos relacionales, que son los que yo definí en mi tabla, y me armó una estructura para grafo donde lo metió en un qué. ¿Conocen esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Quiénes conocen esto? ¿Qué es eso que está ahí escrito? Ese código, ¿qué es eso? ¿Qué formato es eso? Un JSON, ¿verdad? Estaba guardando un automático, lo hizo, ¿sí? Para poder
tener sobre qué nodo está dependiendo esto, ¿sí? Entonces, acá tengo nodo y sobre una tabla H voy a tener algo parecido, ¿ven? Tengo todas estructuras JSON donde digo de dónde estaba, a dónde voy y estoy guardando la información básicamente casi en JSON dentro de estas estructuras. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo hacer joins entre las tablas. Obviamente que todo lo que es este tipo de tablas no usa la instrucción join natural, sino utilizan instrucciones tipo match, que son bien ANSI. Entonces acá estoy haciendo, ¿ven? Sensores, máquinas, monitores, reporte, falla, qué afectó, y estoy relacionando, matchando esos muchos a muchos con la instrucción match. Entonces acá básicamente lo que voy a obtener es, por ejemplo, una consulta de poder ver ante una falla, ¿sí? ¿Qué máquina estaba afectada, qué sensor y qué fue lo que sucedió ahí? ¿Sí? Lo mismo, podría buscar con otra relación de muchos a muchos, ¿qué producto, eso es lo mismo, otro ejemplo, qué producto fue afectado para esa falla en ese momento de esa máquina? Son muchas tablas, ¿me entienden esto? ¿Cómo aplica? Se está hablando de tablas de muchos a muchos, todo con match, ¿sí? Digamos, no es nada complejo, pero los que quieren usar grafos dentro de la base de datos, hacer relaciones muchos a muchos de forma eficiente, deberían tener SQL 2017 y aplicar alguna de estas técnicas que yo les mostré. ¿Okay? Bueno, con esto vamos a ir cerrando. No, de vuelta, espero que no se suiciden. ¿Sí? No les voy a mandar un ejemplo de graph, que soy bueno. Sí, no va a haber ningún ejemplo de graph. ¿Sí? No, la idea es no matarlos, pero tampoco que se pierdan esto y que sepan que se puede hacer en la base de datos, ¿sí? A nivel transa que se cuele. Así que bueno, con esto terminamos nuestra cuarta clase. Me quedo un rato más para si alguien quiere hacer alguna pregunta, bienvenido. Si no, de vuelta estamos en contacto con la lista. Espero que les sea, digamos,